Bueno, para esta primera actividad, entonces les voy a pedir que nos relajemos. Entonces vamos a soltar las manos. Es como rompehielos, entonces Eso me parece muy bien. la idea es que mantengamos un ritmo colectivo. Entonces empezamos con los pies. Vamos marchando, como marchó el pueblo en 1856 para librarnos de la invasión filistera, ¿cierto? ¿No? Ok, hay que escucharnos porque el ritmo no está parejo. Vamos despacito, despacito, escuchando el ritmo, viéndonos a los ojos. Y ahora nos vamos a presentar, vamos a decir nuestros nombres una sola vez. Entonces empiezo yo. Isabel. Fernando. Listo. Mantengamos el ritmo. Y ahora vamos a decir nuestro nombre, pero vamos a agregar un gesto. Y todos lo vamos a repetir. Entonces, por ejemplo, yo me presento y digo Isabel, pero ahora lo voy a decir con un gesto. Escuchemos el ritmo. Atención. Isabel. ¿Y ahora ustedes? Fernando. No hay que repetirlo. Hay que repetirlo. Listo. Ajá. Es lo que tengo. Tienen que repetir mi nombre y mi gesto. Y mi gesto. Ah, su nombre Mi también. nombre y mi gesto. Ah. Y así vamos de uno en uno. Ok. Listo. Vamos. Otra vez. Isabel. Sin perder el ritmo. Fernando. Isabel. Isabel. Cambiar el nombre. Ok. Vamos a hacer esta ronda. ¿Listos? Ok. 1, 2, 3. Isabel. 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 Ok. Sigue. Ahora empieza usted. Fernando. 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 Christopher. 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 Estef. Steph. Steph. Bien. Y eso es. Bueno, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, don Fernando. Mi nombre es Tamara Córdoba, soy estudiante de Derecho y parte del equipo coordinador del Frente Nacional de Lucha. Es un gusto para nosotros tenerlo por acá. Mal gusto mío. Muchas gracias por haber aceptado la invitación en un proceso tan importante como es que el pueblo de Costa Rica lo conozca a usted como persona y como candidato. Ahorita, en este segundo bloque, lo que yo voy a hacer es hacerle una serie de 5 preguntas. El bloque se llama Lo personal es político. Son 5 preguntas al azar de 10 posibles y usted va a tener un tiempo de 3 minutos para contestar cada pregunta. Bueno, la pregunta primera sería: ¿qué principio no estaría dispuesto a negociar en una futura gestión suya como presidente? Hay una frase muy interesante, Tamara, ¿verdad? Sí, señor. Hay una frase muy interesante que se hizo muy famosa. Se le atribuye a un comediante que se llamaba Groucho Marx de los Estados Unidos. Y decía que era el tiempo del cine móvil, y él decía, y se hizo muy famoso en una película, estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo estos otros, decía Groucho Marx. Eso a lo que hace referencia es que los principios no son negociables. Entendemos que muchas veces los seres humanos nos vemos expuestos a cambio de circunstancias y en fin, eso es diferente, pero ningún principio es negociable. O sea, en otras palabras, los principios uno debe sostenerlos durante su vida, salvo que de una forma intelectualmente honesta, en efecto, hay alguna circunstancia que, pues de alguna forma, haga variar tu filosofía. A través de mi vida y de intelectual, a través de mi vida, han habido circunstancias que han hecho variar muchas de las creencias, digámoslo así, que yo tenía. Claro. Y en función de las creencias son los principios, o sea, los principios son convicciones, al fin y al cabo, uno es convicto de aquello. Y pues esas circunstancias pueden cambiar, pero si uno realmente está convencido de los principios, no pueden haber circunstancias que lo hagan cambiar.
Excelente reflexión, don Fernando. Muchas gracias por su respuesta. No, para mí es un honor, de verdad. Bueno, yo sé que estamos para todo el pueblo de Costa Rica, pero verdad que me siento orgulloso de estar con ustedes porque sé que son jóvenes luchadores, idealistas, y todavía eso me hace más grata la conversación. Le agradezco mucho. La siguiente pregunta sería, ¿qué le da más tranquilidad cuando toma decisiones difíciles? Hacer lo correcto. Es lo que me da tranquilidad. Muchas veces en mi vida he tenido que tomar decisiones tremendamente difíciles, no solo en el plano político, he tenido cargos de dirección pública y he tenido cargos de dirección política y en la vida profesional aún más, retos y desafíos, porque lo que más he sido obviamente es abogado constitucionalista, que es mi vocación de vida. Y además, no solo como profesional, como funcionario público, como líder político, sino además como padre de familia y como ser humano en general, que vive en esta dimensión de la existencia. Hay muchas decisiones que son dificilísimas de tomar, pero por lo general las decisiones, Tamara, más difíciles de tomar son las que son correctas, ¿verdad? Muchas veces, qué sé yo, tomar el atajo es lo fácil, pero no es lo correcto. Entonces, las decisiones más difíciles de tomar son las decisiones correctas. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿hay alguna experiencia temprana en su vida que sienta que le formó como persona? Sí, claro, sí, muchas, pero como hablaste temprana, después ya aludir a la niñez, el divorcio de mis padres, ¿verdad? Dolorosísimo, como todo divorcio, por supuesto, el divorcio, la separación de mis progenitores. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 12 años, una etapa además durísima en la vida de uno, porque uno es lo que llaman ahora preadolescente. En ese tiempo, pues, la realidad es que había solo tres, niño, adolescente y adulto, y eso era todo lo que había. Ahora lo que llamaríamos preadolescente, y fue muy duro, pero hoy entiendo, porque en la vida todo tiene un propósito, y hoy entiendo que eso me formó en muchos aspectos, y fue, aunque fue muy duro, pero fue algo que para la vida de madurez y para otros desafíos y retos que he tenido que afrontar en la vida me ha hecho más fuerte. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo empezó a cambiar la forma en que veía el país o inclusive a su propia comunidad? Bueno, en realidad, Tamara, uno vive viendo la transformación constante de la sociedad costarricense, ¿verdad? O sea, decir, es que la sociedad cambió en los años, en la entrada del milenio, en el año 2000 cambió la sociedad tiene una constante evolución. Entonces, lo que te puedo decir es que lo que he visto es una sociedad en permanente evolución. Ok. ¿Podría aclararnos a qué se refieren con permanente evolución? Bueno, en términos generales, la sociedad vive evolucionando constantemente. Hay un punto de inflexión interesante en la historia de la sociedad costarricense que a mí me ha tocado experimentar, y tal vez tiene que ver con el inicio digamos que finales de los años 90, mediados finales de los años 90, y a partir de la entrada del nuevo siglo o milenio, en donde ha sido como más evidente que, digamos, primero que la sociedad se ha enriquecido más como sociedad, como país, la nación, y de hecho los índices macroeconómicos son mucho más prósperos hoy, ¿verdad? De lo que, por ejemplo, era la Costa Rica, que a mí todavía me tocó vivir, de los años 70 y parte de los 80, pero sobre todo los 70, cuando yo era niño. Cuando era niño, Costa Rica era una sociedad
digamos, prácticamente de monocultura, o sea, lo que había era café y banano, y de eso prácticamente, esencialmente vivíamos. O sea, casi no había turismo, prácticamente no había turismo. Prácticamente estamos ahí con la situación técnica, pero no importa, esto es bueno hacerlo así. Nos quiso cortar la imagen. Decía que casi no había turismo, la economía de servicios era muy incipiente. Era una Costa Rica más pobre, pero curiosamente era una Costa Rica menos desigual, ¿verdad? O sea, el que era muy adinerado no se diferenciaba en gran manera, sobre todo en las zonas rurales, no se diferenciaba en gran manera del que era de alguna forma un trabajador. Hoy es una sociedad mucho más rica, no estoy diciendo mucho más próspera, estoy diciendo mucho más rica económicamente, que no es lo mismo que la prosperidad. Claro. Prosperidad tiene que ver con la calidad del desarrollo humano, con lo que llaman el índice de desarrollo humano, que no necesariamente. Los países más ricos no son los países con mejor índice de desarrollo humano, ¿verdad? Y siento que Costa Rica, digamos, el cambio que ha tenido más radical ha sido un cambio en el que hemos visto un país más rico, o sea, con mayor riqueza económica, pero con menor calidad de vida, de desarrollo humano, y eso pues sí es preocupante. Y eso tiene que ver con un modelo que ha priorizado el consumismo, la concentración de la riqueza, que ha priorizado mecanismos de concentración y de consumo, básicamente, y financieros muy también, un modelo financiero, un modelo productivo y un modelo de concentración de riqueza que ha provocado que la sociedad tenga hoy sectores mucho más poderosos que antes, pero una enorme desigualdad. Entonces, digamos que esa es la evolución que se ha venido dando, sobre todo a partir del final de los años 90. Y que es preocupante, ¿verdad? Porque eso continúa, se está agravando aún más. Excelente. No se detiene esa tendencia. Muchísimas gracias. La última pregunta que le vamos a hacer en este bloque sería: ¿qué ha sacrificado usted de su vida personal para ser político que no suele mencionarle al público? Terriblemente duro es, Tamara, la ausencia muchas veces de la calidad familiar. Saber, por ejemplo, que me ha pasado, por ejemplo, mi hijo vive fuera del país, el día que llegó fue el día de su cumpleaños a Costa Rica para visitarnos, y yo ese día ya tenía súper previsto una actividad, bueno, obviamente el cumpleaños de mi hijo la cancelé, pero él tenía casi un año de no estar con nosotros, y saber que al día siguiente, yo obviamente participé en su cumpleaños, pero después de un año de no verlo, tenía al día siguiente una actividad que definitivamente, porque ya estaba programada con mucho tiempo de anticipación y era con mucha gente, y que no podía suspender. Entonces, tomar el carro, ir con el equipo casi que con un nudo en la garganta, porque tenés a un hijo que tenés un año de verlo, y al día siguiente que llega no puedes quedarte con él. Entonces, ese tipo de cosas que no solo se viven en esas circunstancias, sino con mi esposa, la que tengo 37 años de unión, y muchas veces con mis hijas también, es la parte más dura de la política, eso. Claro, muchas veces a nosotros como población se nos olvida que los políticos también son personas, son seres humanos, entonces le agradecemos mucho. Es duro también los insultos y los ataques arteros, las mentiras, cuando le inventan a uno cosas que uno dice, qué barbaridad. Pero bueno, eso uno como que tiende a superarlo fácilmente. Lo otro sí es más duro, lo que te digo. Sí, claro, lo entiendo. Bueno, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes. Bueno, Fernando, nuevamente agradecerle por venir. De mi parte vengo a la Asociación de Estudiantes de Derecho, soy el secretario general, me llamo Francesco. Y bueno, esta dinámica es muy rápida, muy simple. Vamos a hacer preguntas de sí o no.
En caso de que no quiera responder una, está en total libertad de hacerlo. O podría tal vez, es que a veces que no necesariamente es no y no necesariamente sí, puede ser sí con agregándole algún condicionamiento, ¿se puede así? Sí, la responde y al finalizar la dinámica tiene un pequeño espacio para aclarar lo que considere pertinente. Ok, perfecto, me parece muy Listo. bien. Entonces, si le parece, comenzamos con las preguntas. Démosle. Listo. La primera, ¿está usted de acuerdo con la apertura del mercado eléctrico? Vamos a ver, sí con condiciones. ¿En qué sentido? Yo más que de acuerdo con la apertura, yo tengo un sueño de que el ICE vuelva a ser un motor del desarrollo energético de este país en geotermia, en lo que es hidroeléctrica como la de Bagaces, que está a punto de iniciar ese proyecto, agua para Guanacaste, eólica, energía eólica. Entonces creo en un ICE que siga siendo el motor de desarrollo, pero eso no significa que uno deba cerrarse necesariamente a la posibilidad de la apertura en energía eléctrica, sobre todo en momentos en que sabemos que hay posibilidades de que se fomente la productividad nacional en materia energética, o sea, que sean empresas nacionales también que fomenten la producción, porque la producción de energía, al fin y al cabo, es producción. Sí, correcto. Bueno, siguiendo con la dinámica de sí o no, con las próximas sería pues un poco más puntual y al final sí tiene chance de elegir en cuáles decide ahondar. Ok, vamos con la segunda, que sería fortalecer al Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU. Sí. Listo. ¿Impulsaría políticas para el fortalecimiento institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social? Absolutamente sí. ¿Y está usted a favor de la construcción y puesta en función de lo que es conocido como una megacárcel? No, porque lo que yo planteé fue ampliar la actual reforma y el gobierno insistía en hacer una megacárcel en otro lugar. Y yo dije, pues lo que hay que hacer es ampliar la reforma si es que se necesita resolver el problema de hacinamiento. Sí, una ampliación más que una creación. Exactamente. Entendido. Que fue lo que al final obviamente hicieron, porque era lo lógico que había que hacer. Sí, correcto. No había que tener mucha inteligencia para saber que eso es lo que había que hacer. Así es. Y la siguiente pregunta de sí o no, ¿considera promover la suspensión de garantías individuales? En realidad lo que yo he hablado es que en altas horas de la noche, cuando se van a hacer redadas de delincuentes peligrosos, si es necesario en altas horas de la noche y en lugares muy determinados donde son muy conflictivos, suspender temporalmente lo que es la movilización de las personas para seguridad de los mismos ciudadanos. Sí, ¿verdad? Un estado de excepción zonificado. Zonificado y solamente para movilización en altas horas de la noche cuando hay redadas. Eso es lo que yo dije que era posible. Limitar, como dijeron los demás, todas las garantías que tiene que ver la libertad de expresión en eso, por ejemplo. Correcto. Ok. Bueno, la siguiente, ¿promovería el Estado laico? Costa Rica es un Estado laico, por lo tanto no hay nada que promover. Costa Rica es un Estado laico, te explico en ese aspecto. El Estado laico es el Estado en donde se permite el libre ejercicio de las diferentes religiones o fes, o el libre no ejercicio de las religiones, y eso es lo que hay en Costa Rica. Correcto, pero la pregunta va más dirigida hacia la eliminación de la disposición constitucional de que Costa Rica es un Estado oficialmente con la religión católica. Bueno, eso es otro tema, sí, porque Costa Rica es un Estado laico. No, a eso no estaría de acuerdo. Ok, entendido. Y la penúltima pregunta sería el endurecimiento de las políticas migratorias. En realidad lo que hay que hacer es ordenarlas, pero Costa Rica necesita en el campo y en la actividad inmobiliaria necesita migración, inmigración. Listo. Y pues la última sería si está de acuerdo con la utilización de mecanismos de democracia directa tal como el referéndum. Absolutamente sí. Listo. Sí, es muy importante, más que es una herramienta que casi no utilizamos en la República. Así es.
pues bueno, Fernando, estaríamos cerrando esta dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias. Y procedemos con la siguiente. Bueno, nuevamente agradecerle por estar acá. Ahorita pasaríamos a la sección de la Juventud Pregunta. Esta es una sección dedicada exclusivamente a preguntas que tienen que ver con el tema de juventud, claramente porque somos organizaciones que representamos a las juventudes del país y obviamente tenemos cosas que preguntarle a las candidaturas, ¿no? La primera pregunta sería, si la violencia afecta más, por ejemplo, a las personas jóvenes, ¿cuáles serían sus propuestas en lo que tendría que ver con cultura, educación y oportunidades reales en un lugar de unas medidas represivas? ¿Usted qué opina de eso, digamos? ¿Por qué ahondar más como en estas partes del Estado social, como la cultura, la educación y oportunidades reales, y no en medidas represivas? ¿Cuál sería su primera respuesta? Cultura, vamos con cultura. Claro, dentro del eje de acción mío, de nuestro proyecto Plan País, por supuesto que hay una línea que es de prevención y que tiene que ver con la cultura. Nosotros, de prevención a los problemas de inseguridad, y tiene que ver mucho con la cultura y el deporte. Nosotros tenemos en el Plan País, el primero que se presentó al tribunal y él fui el único de los candidatos que primero presentó un Plan País y después lancé la candidatura. Nosotros tenemos lo que se llama el proyecto de cultura popular comunitaria, o sea, sacar la cultura de las élites, ¿verdad? Y romper ese esquema de entender que la cultura es, qué sé yo, lo que hay alrededor del Teatro Nacional, y que entonces podamos desarrollar un plan de cultura popular comunitaria que implica los proyectos Costa Rica Canta, Costa Rica Baila, Costa Rica Actúa, Costa Rica Toca y Costa Rica Escribe, que son proyectos comunitarios, ¿verdad?, financiados por el Ministerio de Cultura, donde ponemos a la sociedad y, por supuesto, priorizando en la juventud, el desarrollo de esos talentos a través de una dinámica interesante en donde habrían premios, habrían remuneraciones para los que ganan los concursos, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto interesante que tenemos en materia que le interesa a usted cultural. Me dijo también materia educativa. Bueno, en materia educativa son muchísimas cosas que hay que hacer. Bueno, primero sabemos que la situación de mayor falta de oportunidades en educación está en las zonas rurales y en las zonas urbano-marginales, y resultó que lamentablemente es ahí donde se han recortado las asistencias de los programas como los de Avancemos, que eran programas que le daban no solo alimento a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, sino incluso en el caso de zonas rurales donde son más alejadas los centros, hasta transporte. Sí. Bueno, eso hay que recuperarlo, porque eso incide directamente en las oportunidades de los jóvenes de escasa vulnerabilidad. De mucha vulnerabilidad, perdón. O sea, un joven de una posición más acomodada, pues no necesita ese tipo de ayudas y no tiene esos problemas de inclusión. Eso es uno de los elementos fundamentales, digamos, lo urgente en esa materia. Conectividad es otra, que sobre todo en las zonas rurales hay mucho problema de conectividad. Y hoy una educación sin conectividad, o sea, sin internet, sin herramientas tecnológicas, pues es una educación de pésima calidad. Vamos a entrarle, digamos que le menciono esos dos aspectos por el corto tiempo que tenemos, que son los fundamentales. En materia de oportunidades de empleo, vamos con un agresivo plan país que incluye 3 aspectos o 3 ejes de acción, como lo he venido diciendo. Primero, vamos de un viraje en U de lo que ha venido sucediendo en materia productiva. Especialmente me he convertido yo, ya me dicen el candidato de los agricultores, porque he sido desde hace muchos años, y de hecho yo he llevado muchos procesos contenciosos administrativos para tratar de revertir las decisiones que están afectando a los agricultores y ganaderos. En alguna medida la posición nuestra es revertir toda la corriente de masificación de las importaciones, que se ha venido desarrollando no solo en este gobierno, también en los anteriores gobiernos, pero en este gobierno ha sido particularmente grave la forma en que se está
desmantelando la cultura agroalimentaria costarricense. Vamos en un viraje total. Llego al gobierno, conmigo no va a haber alianza del Pacífico que valga, no vamos a firmar eso y lo vetaré el Transpacífico, ¿verdad? Que está, como te dije, desmantelando la cultura productiva. Vamos a revertir todos estos decretos que han venido a prácticamente acabar con la vida agrícola costarricense y ganadera, ¿verdad? Como la ruta del arroz. Y vamos a impulsar con crédito, tecnología y técnica la actividad campesina. En mi gobierno yo no me voy a quejar de que los campesinos tengan tractores, por supuesto, y como lo hizo este presidente, y por el contrario vamos con una política agresiva de apoyo a la producción, sobre todo en el régimen ordinario, porque la producción en el régimen excepcional está muy bien. La zona franca, todo eso está muy fuerte, es muy poderosa, pero tenemos un problema en ese sentido. Y el tercer eje, que algo mencioné ahora, es energía. Vamos fuertes con un proyecto para impulsar la geotermia, impulsar energía por basura en los cantones y no la política de los vertederos, que es además tremendamente antiecológica. Vamos con proyectos como el de agua para Guanacaste, que es energético también, y con proyectos eólicos. Vamos muy agresivos y queremos que sea el ICE el que dirija eso. Perfecto. Ahora usted mencionaba a Guanacaste. De hecho, la siguiente consulta justamente va en esa misma línea. Para usted, ¿qué oportunidades o qué proyectos o políticas específicas tiene usted para las zonas rurales o las zonas costeras, que históricamente sabemos que han sido las más vulnerables de este país, y sobre todo para las juventudes de estas zonas en particular? Bueno, mire, le digo, hay una política que hay que cambiar, ¿verdad? Lo que se quejan, porque los políticos estamos, y si no somos buenos políticos, pésimos candidatos, y no estamos con la realidad del pueblo, visitando y escuchando la realidad del pueblo. ¿Y qué es lo que el pueblo nos dice allá en Guanacaste? Bueno, la gran queja de los guanacastecos es, digamos que de alguna forma eso que llaman gentrificación, ¿verdad? Su problema es que esa gentrificación se da porque no hay, digamos que, alternativas complementarias de desarrollo social cercanas a las zonas de alta densidad turística y por lo tanto gentrificadas, pero donde hay empleo, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? ¿Qué es lo que nos dicen los guanacastecos, los liberianos, los que viven en Liberia, los que viven en Carrillo, en Filadelfia? Nos dicen: don Fernando, bueno, nosotros estamos contentos de que aquí hay trabajo y que aquí hay bien pagado, pero no hay. O sea, es un trabajo que para nosotros trasladarnos es muy lejano, eso por una parte. Y por otra parte, aquí no hay suficientes fuentes de buena educación y de educación agresiva, en lo que muchas veces esas industrias solicitan, y entonces lo que nos vemos es sustituidos por extranjeros de Guanacaste, o sea, extranjeros de otros países o costarricenses, pero no de Guanacaste, que llegan a sustituirlos porque son los que hablan perfecto inglés o tienen otra serie entonces la línea nuestra va en fortalecer mecanismos de educación, transformando la malla curricular, que ellos puedan resolver ese problema de que la educación no los prepara para los trabajos que está demandando Guanacaste, y que en esas zonas gentrificadas haya más polos de desarrollo cercanos, sociales, polos de desarrollo de naturaleza social cercanos a las zonas de alta densidad turística. O sea, vivienda popular cerca, terrenos, proyectos de vivienda baratos, fuentes de comercio que sean más populares y que no estén tan lejanos de las zonas. Perfecto. Y ya para terminar este bloque, me gustaría hacerle una consulta de cierre, sobre todo tomando en consideración que claramente esto es un bloque desde las juventudes, y la consulta sería: ¿por qué una persona joven debería creerle a usted y no optar por la abstención, por ejemplo, electoral en esta campaña? Bueno, porque ¿qué es lo que necesita sobre todo un joven de un líder político que quiera o que llegue a ser presidente? Esencialmente, ese joven lo que necesita es que sea un liderazgo independiente, con criterio propio,
que no tenga amos ni dueños, que no sea el títere de nadie, que sobre todo para un joven, que sea un líder sin ataduras, sin grilletes con los grandes grupos de interés. Yo por eso, yo fui liberacionista y por eso me fui de ese partido, porque era un partido con dueños, y esos dueños sobre todo eran los representantes de los grandes grupos de interés. Por eso yo hablo de romper con el continuismo de los partidos tradicionales, pero por supuesto romper también con el continuismo de este gobierno, que ha venido, sobre todo en el caso que expliqué de los importadores de arroz, por ejemplo, que financiaron la campaña de Rodrigo Chávez, y que él, habiendo llegado con el apoyo de los agricultores y de la zona rural, sobre todo, que fueron los que votaron de forma más masiva por él, después como un león se volvió contra ellos para cumplir los intereses de los importadores que lo financiaron. Joven costarricense, yo le digo a usted necesita un líder que no tengamos ni dueños, y yo le ofrezco un liderazgo de criterio propio, porque quiero enrumbar este país con la misma fuerza moral con la que fue construida. Muchísimas gracias, y eso sería todo por este bloque. El equipo, gracias al cual están viendo esta entrevista, se dedicó a ir a la Avenida Central a preguntarle al costarricense: si usted tuviera una persona candidata a la presidencia al frente, ¿qué le preguntaría? Si usted tuviera al frente a una candidatura a la presidencia, ¿qué pregunta le gustaría hacer? Le preguntaría que cómo va a definir el asunto de la educación, sobre todo los programas que tengan que ver con el programa de inglés o de los idiomas, que ahora en la actualidad usted necesita tener algún tipo de idiomas, si no está listo. Muchísimas gracias. Nuestra persona candidata de hoy ya vio la pregunta que le vamos a formular. Ahora vamos a recibir su respuesta. Bueno, vi que la ciudadana tenía básicamente la inquietud de los idiomas en la educación. Pues ella preguntó sobre educación, pero especialmente referida a idiomas. Y le voy a explicar un detalle interesante en ese sentido. ¿Por qué ella particularmente le interesaba que yo le respondiera como candidato cómo iba a resolver el tema de la educación de los idiomas? Porque precisamente los ciudadanos están cayendo en cuenta cuando van a sus citas de trabajo que uno de los requerimientos más reiterados de los empleadores es el segundo idioma, ¿verdad? Y sobre todo en trabajos que están relacionados con turismo o con servicios. Y entonces la gente se angustia cuando no hay una buena educación del segundo idioma. Nosotros estamos planteando, y somos creo que los únicos que lo hemos planteado en concreto, cómo resolverlo en nuestro plan país, la plataforma nacional de idiomas, que es un plan que coordina el Ministerio de Educación Pública con el INA, que hace coordinar al Ministerio de Educación Pública con el INA para desarrollar complementariamente a la educación ordinaria de los idiomas que se dan en las escuelas y colegios, una plataforma abierta a los estudiantes, para los estudiantes por supuesto, del sistema público de educación, de tal forma que ellos puedan aprender con las herramientas virtuales. Un poco algo similar a lo que hoy se ofrece, pero que es muy caro y que los estudiantes del sistema público no pueden pagar, lo que hoy se ofrece en los medios virtuales con todas estas plataformas de enseñanza de los idiomas, del inglés sobre todo, ¿verdad? Hay unas incluso muy famosas que se anuncian mucho. Entonces, la idea es que eso, o sea, una plataforma similar, sea ofrecida para los estudiantes del sistema público, repito, a través de el INA y del Ministerio de Educación, de una asociación. El INA en este momento tiene millones ahí engavetados de dólares, precisamente para establecer un excelente programa en ese sentido, y esa es la solución que le estamos dando a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Ya hemos escuchado la respuesta de don Fernando a la pregunta que le plantea la ciudadana que entrevistamos en la Avenida Central. Bueno, Fernando, ya para ir cerrando, vamos a lo que denominamos el bloque sorpresa. Aquí pues tengo una serie de sobres de diferentes colores. Tengo uno turquesa, tengo uno morado,
uno gris, uno rojo, uno celeste, uno café, uno amarillo y uno verde. Cada uno contiene una temática diferente a nivel país y pues usted me dice qué color escogemos para ver qué temática va a resolver dentro, que es una pregunta dentro de este sobre. Claro. Bueno, como yo soy herediano completo, hasta el Team Florense, ¿verdad? Herediano en todo sentido de cepa, puedes darme o el amarillo o el rojo, si querés, no sé, dame el amarillo. Entonces. Ok, iniciamos con el amarillo, entonces. El amarillo corresponde a economía. Ok, vamos a ver qué dice la pregunta. Sería lo siguiente. Don Fernando, ¿cómo equilibrará las relaciones con Estados Unidos y China para maximizar los beneficios económicos y tecnológicos sin comprometer la soberanía nacional? Bueno, primero el principio rector debe ser, por supuesto, nuestra decisión soberana. Somos un país soberano. Nosotros, además, el PNG es un partido soberanista, ante todo. Así nos definimos incluso, como un país soberano, como un partido, soberanista. Y en ese sentido, pues como partido soberanista, lo que vamos a priorizar son los intereses del país, ¿verdad? Por supuesto que el hecho de que prioricemos en los intereses del país y que seamos soberanistas no significa que seamos, digamos que, o que de alguna forma cerremos los ojos a la realidad, ¿verdad? Y la realidad es que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, a donde van prácticamente la gran mayoría de nuestras exportaciones. O sea, tampoco es que nosotros podemos en esta guerra ponernos a involucrarnos en esa guerra que actualmente hay en materia económica, ¿verdad? Eso es lo que hay, es una guerra económica. Entonces vamos repito, a poner como prioridad la soberanía, pero reconociendo dentro de ese esquema que usted ha dicho de guerra de Estados Unidos, China, de que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Sí, Fernando, nada más para ahondar un poquito en esta parte. Como usted bien sabe, sectores como el agro han estado bien golpeados por políticas de importaciones masivas. Como tal, ¿qué propone usted como candidato para que sectores locales puedan hacerle competencia a grandes potencias? Lo primero que hay que hacer, o sea, porque es lo más grave, ¿verdad? O sea, en materia de industria agroalimentaria, o sea, de economía, o lo que tiene que ver con el agro y con la ganadería, o sea, hay que entender que la realidad es que Costa Rica, o nuestros agricultores están en cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos. O sea, estamos a punto de que mueran en una unidad de cuidados. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de ponerlos a correr es sacarlos del shock séptico, digámoslo así, en el que están. Y para ello lo primero que hay que hacer es detener estas políticas de importación masiva con los decretos, y ser claros en que el Transpacífico y Alianza del Pacífico no pueden ir. Claro, sacarlos en contra de Transpacífico y Alianza del Pacífico. Sí, eso no puede ir porque eso es, le voy a explicar la razón, porque eso es traer masivamente productos agrarios y ganaderos y pecuarios y pesqueros de nada menos y nada más de países como Brasil, Colombia y Ecuador, que son países como nosotros tropicales, economías de gran escala, en donde además no cumplen con las garantías sociales muchas veces son trabajadores, y que es inundar este país de producto agrícola de ellos y terminar de acabar con el paciente que ya le dije que está en cuidados intensivos. Entonces, lo primero es sacarlos del cuidados intensivos antes de ponerlos a correr, y después de que logremos darles un nivel de protección y volver a estimular un poco la producción, por ejemplo, que vuelva a empezar a cultivarse arroz y empezar a meterle lo que es asistencia técnica, tecnológica, etcétera, para que ellos sean más competitivos y produzcan mejor. Pero no los podemos tirar a los leones sin antes prepararlos. Claro. Bueno, ahora procedemos con el siguiente punto. Bueno, muy importante, creo que queda bastante claro. Que sería, para completar el team, me dijo usted el rojo, ¿verdad? El rojo, sí, el Team Florense. Excelente. Educación. Okay. Vamos a ver. Bueno, don Fernando, la pregunta es la siguiente. Con el financiamiento educativo reducido al 5.2% del Producto Interno Bruto en el año 2024, por debajo del mandato constitucional, como usted bien sabe, de 8%, ¿cómo garantizará el cumplimiento de la inversión requerida y recuperar esta década perdida de lo denominado como apagón educativo?
Hay una serie de estrategias, no puede ser una sola. Bueno, lo primero es que ya he hablado de que hay 3 líneas de acción. Una primera, tenemos que fortalecer la actividad productiva costarricense, la actividad de infraestructura y el costo de la energía, o sea, producir mucho más energía. Con esa línea de estrategia, con eso logramos dinamizar la economía. Dinamizando la economía, por supuesto, el Estado recibe más recursos tributarios y eso va a permitir inyectar más dinero en educación. Además, tenemos una política para entrarle duro al tema de la evasión, ¿verdad? La evasión tiene desfinanciado prácticamente también al Estado y sin financiamiento pues no podemos ir a una educación con 8%. Y la tercera línea de acción, así para contestarle rápido, es que nosotros hemos hablado de que todos los recursos subejecutados anuales vamos a inyectar un alto porcentaje de esa subejecución a seguridad social, ¿verdad? Porque es la prioridad en este momento también urgente, pero también un porcentaje a educación para subir un poco ese 5% a por lo menos volver a lo que estábamos o un poco más hasta llegar al 8%. Evitar a toda costa el superávit. Para invertir en educación. La subejecución, evitar o sea, más bien que lo que se subejecuta, ¿verdad? Que eso, o sea, lo que no se utiliza al final del año se destine, en lugar de ir a caja única, se destine directamente a educación. Listo. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Ahí cerramos con estas preguntas y con este bloque. Estas fueron las 2 preguntas de esta sección y muchas gracias, don Fernando. No, gracias a usted. Luego de haber observado todos los bloques anteriores, el bloque correspondiente al final será escuchar un mensaje del candidato del día de hoy para ustedes, los jóvenes. Como les indiqué antes, jóvenes costarricenses, estudiantes, necesitamos un liderazgo que no tengamos ni dueños. Que sea, como es la juventud, en alguna medida rebelde, con principios, clara, convicta, con convicciones, convicta de sus ideales. Y eso es lo que Fernando Zamora del Partido Nueva Generación les ofrece. Ustedes necesitan como presidente, y Costa Rica necesita como presidente, un liderazgo de principios. El joven es idealista y el joven cree en los principios. Yo les ofrezco un liderazgo con principios, pero además les ofrezco un excelente plan país, el primero presentado antes de cualquier candidatura. Y el primero presentado al momento en que inició oficialmente, era el único que estaba presentado cuando oficialmente inició la campaña presidencial. Yo les pido, por lo tanto, su voto no solo por la papeleta presidencial, sino por la papeleta a diputados. Muchas gracias.